Transparencia versus corrupción. Ese fue el nombre de una charla, una clase magistral que se dio en la Universidad de los Lagos a propósito de la inauguración del año académico de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de esta casa de estudio, que es la única estatal que existe además en la región de los Lagos. Y quien estuvo a cargo de esa charla es nuestro invitado, con el cual queremos adentrarnos precisamente en este tipo de temas, Bernardo Navarrete, que es consejero del Consejo para la Transparencia de nuestro país, pero además académico de la Universidad de Santiago, con larga trayectoria, es doctor en Gobierno y Administración Pública, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, en Ciencias Sociales también, es magíster y por supuesto le decíamos consejero del Consejo de la Transparencia y futuro presidente. Así que por eso, gracias por estar con nosotros, Bernardo. ¿Cómo ha sido primero la experiencia de dar dos charlas en la Universidad de los Lagos con estudiantes de carreras distintas? Bueno, primero agradecer la entrevista. Siempre es grato discutir temas teóricos y conceptuales primero con estudiantes de Derecho y después con estudiantes de Administración Pública, porque miran los problemas públicos de forma distinta. Un abogado probablemente vaya sustantivamente a la norma y un administrador público vaya fundamentalmente a los problemas de implementación. En la lógica de Vildavsky, toda implementación de ley es perfectamente imperfecta. Entonces hay un entrenamiento distinto, analítico, al que hace un abogado, digamos. Así que fue muy, muy interesante ver estos dos contrapuntos en el área de las ciencias sociales, por cierto. Claro, claro. Además con un público que es eminentemente proactivo y que le interesa el tema. Ahora, vayamos justamente a lo que es en tu beta de Consejo de la Transparencia, porque tienes otra beta que es de academia, que está directamente relacionada, pero en estos instantes en que el país está pasando por una preocupación fundamental allí respecto a la corrupción, respecto a las fundaciones, se han tomado las portadas durante los últimos meses de la mayoría de los medios de comunicación. Transparencia versus corrupción, tú quisiste hacer hay un contrapunto en tu charla. No necesariamente el Consejo está ligado a investigar la corrupción, pero ¿qué tanta ligazón hay en tener un país con instituciones transparentes y bajar los niveles de corrupción? Por eso el debate que teníamos hoy día con los alumnos, digamos, porque efectivamente Chile no tiene en su institucionalidad una institución garante o que controle al aparato público respecto a lo que estamos entendiendo como el deber posicional de cualquier funcionario de no ser invadido por intereses privados, ¿no? O por búsqueda de ingresos distintos a aquellos que por la función ejerce. Tentado por un... O tentado, claro. No tengo esa instancia, como la tienen otros países. Entonces, ahí a tu pregunta es, a mayor institucionalidad de transparencia para acceder a la información y mayor institucionalidad anticorrupción, ergo, ¿tendría menos de aquello? No hay una relación directa. A mayor institucionalidad, menores indicadores. Y hay países como México u otros que así lo demuestran, digamos. Entonces, lo que sí pareciera correlacionar muy fuerte es que a mayor calidad de la democracia, menores niveles de corrupción. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene una ciudadanía también bastante más cercana al ejercicio de ese derecho. Pregunto más, soy más inquisitivo y que por lo tanto destino tiempo que podría destinar a otras cosas a observar al Estado. Y no como pareciera ser hoy día que el Estado nos puede observar a nosotros, digamos, a partir de toda la información que generamos, digamos, todos los días. ¿Y la gente ocupa el Consejo para la Transparencia? Bueno, recordemos, contextualicemos, la ley se promulgó el año 2008 y el Consejo para la Transparencia nace el 2009. Y dentro de lo que dice su declaración de principios, es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica que ha sido justamente creada por la Ley de Transparencia en nuestro país. Su principal labor es velar por el buen cumplimiento de esa ley. Es decir, que usted, como ciudadano de Chile, tenga acceso a la información de cualquier servicio público, sea su municipalidad, sea un ministerio, sea el servicio que usted estime conveniente, puede pedirlo simplemente por ser ciudadano chileno y sin mayor necesidad de ingresar sus datos personales, por ejemplo. Ahora, entendiendo ese marco, digamos, ¿quiénes realmente los ciudadanos chilenos utilizamos el Consejo para pedir información? Menos de lo que quisiéramos. Yo diría que en general, quienes son los mayores demandantes, curiosamente, son estudiantes, tesistas, profesores, después ciudadanos que piden información a propósito de problemas de los cuales tienen conocimiento directo. Es decir, una licitación ya realizada, quiero saber cuáles son los resultados, quién se le asignó,
cuál fue el instrumento para evaluar y así sucesivamente. Y después aquellas empresas, como por ejemplo el área de tránsito, que están interesados en conocer el volumen de vehículos que están con patente en un municipio X. Entonces, si uno pusiéramos, parafraseando a un presidente, la señora Juanita, digamos, un ciudadano común y corriente, va a entrar a un portal a nivel gobierno central, regional, local, para tener información que puede ser relevante. Primero para informarse, después para tomar una decisión o evaluar al representante que elige. No, eso no lo estamos teniendo. Ahora, tenemos que avanzar hacia allá, no cabe duda. Porque tengo toda una institucionalidad que debe avanzar en decirle a los ciudadanos, mire, tiene un instrumento en el cual usted puede saber todo aquello que le puede hacer de su interés. Y la lógica es que donde hay dineros públicos, ellos deben ser transparentados. Esa es la discusión que estamos teniendo hoy día en la Ley de Transparencia 2.0, que todavía está en el Senado, y esperamos que el Ejecutivo le ponga toda la urgencia necesaria en las conversaciones que se tienen en Valparaíso para disponibilizarla, que pone mayores niveles de transparencia, sobre todo en aquellas instituciones que reciben y en el mundo privado financiamiento público. Claro, porque recordemos hoy día la ley le atañe a los servicios públicos hoy día, solamente. Y a las universidades del Estado. Claro, no a las universidades privadas. Exactamente, que reciben además financiamiento vía gratuidad y no a las corporaciones o a las fundaciones que pudiesen recibir dineros del Estado, por ejemplo, yendo al caso particular de lo que estamos hablando ahora, porque aquí en la región de los lagos hay una situación bien particular. Se denunció en algunos medios y luego se fue aclarando aquello, porque los que vivimos acá conocemos un poco el origen. Está la Fundación Chinquihue, que es una fundación privada que evidentemente trabaja con el mundo de la pesca artesanal y con esas áreas, digamos, de trabajadores, y que tiene como presidente a la máxima autoridad de la región. Antiguamente eran los intendentes, hoy día es el gobernador regional. Y claro, a nivel país salió que era la gobernación o la fundación de Vallespín, que en realidad estaba en tanto cuanto gobernador regional, pero también había consejeros. Y ahí se generó toda una batahola también de por qué se pasan dineros desde el gobierno de la región de los lagos a una fundación donde el que preside el gobierno regional es también el presidente de esta fundación. Por ejemplo, esa fue una discusión que se dio y que, claro, viene desde hace muchos años, porque esta fundación existe décadas y todos los intendentes pasados también estuvieron ocupando ese cargo. Y allí la información, por ejemplo, que hay platas del Estado, el Consejo de la Transparencia, de acuerdo a la normativa actual, no puede actuar. Lo que pasa es que el Consejo para la Transparencia no es como institución propiamente tal un garante o un persecutor de actos de corrupción. No, pero me refiero a la información que allí ocurre. No, claro, lo que pasa es que el punto principal, vamos al tema de las corporaciones, por ejemplo, que es un efecto práctico. Muchas corporaciones a nivel municipal, educación, salud, deportes, cultura, no estaban bajo la supervisión del Consejo de la Transparencia. Y eso significaba que yo no podía saber quiénes trabajaban en esas corporaciones, si habían dobles contratos en esas corporaciones, en qué se gastaban esas corporaciones, que en muchos de los casos el presidente era el alcalde, el mismo caso que usted expone, ¿no es cierto? O sea, una misma autoridad en la cual representa a una unidad geográfica, en este caso en la comuna, era a su vez el presidente de la corporación. Pero mientras en el municipio yo tenía contrato sujeto al estatuto administrativo y diferenciado planta contrato honorario, en la corporación tenía contratos de carácter privado. Y por lo tanto ahí podía fijar la remuneración que yo estimara conveniente. Y empiezan a derivarse problemas no menores, que es que puedo tener dos contratos, o al revés, ¿cierto? Tener en el municipio al lado un contrato A y en el municipio A y en el municipio B otro contrato. Y voy a tener además, y nos hicimos a propósito de una investigación, los famosos sobresueldos, ¿no es cierto? O las horas extras, por ejemplo. Personas que trabajaban, ¿cómo podríamos decir? No 24 horas, era imposible trabajar. Entonces, lo que 48 horas. Ese es el punto. Claro. Ese es el punto. Entonces, existían días de 48 horas. No, claro, lo que pasa es que en Chile, si uno mira, CIPER, por ejemplo, un buen ejemplo, u otras, que se han dedicado sistemáticamente... El periodismo CIPER es un sitio de investigación periodística, para que todos conozcamos. Claro, y CIPER es un periodismo de investigación centrado en medios de comunicación vía internet, digamos. Y es una buena muestra cuando los periodistas usan la ley de transparencia para investigar. Y claro, había mucha información, pero la pregunta es quién entra a esos portales, hace los cruces y hace las preguntas correctas. Ese es el punto en cuestión. Dicho de otra manera, tengo mucha información,
que pudiera darse el caso que pocos están preocupados de usarla para investigar actos de corrupción o falta a la integridad pública. Entonces, claro, Chile en América Latina es uno de los países que más disponibiliza información. La pregunta es quién está trabajando esa información. Y el objetivo de discutir hoy día en la universidad era decirle a los académicos y a los estudiantes, investiguen a través de la enorme cantidad de datos que tienen. La ciencia social ha avanzado fuertemente en el uso de la estadística. O sea, hoy día tengo todos los instrumentos para hacer investigaciones serias y llegar a todos estos casos que hemos estado enunciando ahora. Entonces, faltan, como desde el punto de vista que conversábamos hoy día con la gente de políticas públicas y ciencia política de la Universidad de los Lagos, acá Campus Puerto Montt, era los nudge, estos pequeños empujones en economía de la conducta, o en la conducta, estoy hablando para que quienes nos escuchan lo entiendan. Los últimos premios Nobel de Economía han sido para académicos que se han dedicado fuertemente a explicar la carga emocional, las emociones, las irracionalidades que a veces, o decisiones irracionales que perjudican nuestra salud, nuestros intereses, nuestras pensiones. ¿Cómo podemos, respetando la libertad de las personas, hacer pequeños acicates, empujones para mejorar esa actitud, esa vida? Pero una de las cosas también que tenemos que preocuparnos, no tanto el empujón en términos de libertad, es decirle a los ciudadanos, oiga, usted tiene un instrumento notable, pero no espere que el Estado haga el trabajo de análisis o búsqueda de actos delictivos o faltas de probidad o lo que fuere. Tiene todos los instrumentos. Por eso, de repente uno podría decir, a lo mejor podrían haber más instituciones de investigación que estén usando el material que se disponible. O sea, ¿a usted le gustaría que hubiese más gente ocupando el Consejo para la Transparencia y el portal y la información que está disponible ahí para que cualquier vecino o ciudadano pueda ingresar, digamos, y pedir lo que está ocurriendo en un ministerio, en una municipalidad, en un servicio público? ¿Cuáles son los más demandados en términos de información? Claro, lo que pasa es que ahí hay que escalar. Si uno va al gobierno central, aprox 24 ministerios más todos los que son los servicios. Tengo 16 gobernaciones, más delegaciones, representantes del presidente de la provincia, ¿no es cierto? Y tengo 345 municipios. Las municipalidades, que duda, son las más demandadas, ¿no es cierto? Pero depende también qué municipalidad. Hay municipalidades de repente que por su tamaño uno no se explica por qué tanta demanda de información. Bueno, tiene que ver mucho con la actividad económica que subyace a eso, el nivel de recepción de fondos públicos. Y en general, si uno tuviera que ahora mirar el gobierno central, salud es sustantivo en términos de demanda de información. Por ejemplo, número de médicos que atienden, incluso en algunos casos la infraestructura de un municipio, o sea, perdón, de un hospital, digamos. Entonces, claro, salud tiene no solamente puesto solicitud de información en Santiago, sino también todo lo que es el sistema secundario y terciario de hospitales en todo el país. Ahí hay una demanda muy específica que se puede regionalizar para efectos de análisis. Y en los municipios, claro, que son la mayor cantidad del país, más de 300, imagino que también es alta la demanda. No, claro, de hecho, hoy día, lo que nos informaba, el Consejo de Defensa del Estado hizo un levantamiento de información que mostraba que el 52% de las comunas en Chile estaban siendo investigadas por delitos específicos, que van desde la corrupción, lado activo u otro, digamos. Entonces, claro, si uno lo mira en la proporción, los municipios son efectivamente la institución más demandada, y por otra característica, porque este es un modelo anglosajón prestador de servicios, donde la principal ventanilla de atención del Estado es el municipio en Chile. Si yo quiero hacer cualquier trámite, parto por el municipio. Parto por el municipio. Primero que está el registro social de hogares, que me va a lograr una identificación que me conecte inmediatamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí vienen todos los beneficios que el Estado me debe dar en función del carácter de ser ciudadano. Claro, y hacer un 52% de ellos investigados, sin duda, son dentro del Estado, evidentemente las organizaciones que probablemente tienen más visos de corrupción. No, qué duda, porque además es importante recordar que la discrecionalidad de los alcaldes en el ejercicio de sus cargos es alta. Y uno de los problemas que se discute en corrupción es cuál es el nivel de discrecionalidad que tiene una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Y sobre todo en términos de definir quién es el usuario final del presupuesto dedicado a inversión directa. Y ahí tenemos un tema. Ahora, la pregunta también es, ¿realmente quiero ahogar a la institución del Estado con normas, reglamentos? Chile tiene 29 normas, reglamentos, instructivos, decretos, leyes, 3 comisiones presidenciales para el tema de corrupción, y en la percepción de los ciudadanos pareciera que eso no ha disminuido la corrupción. A pesar de que todo lo que es
las encuestas de Transparencia Internacional demuestran que Chile sigue siendo el segundo país con menos corrupción en América Latina. Eso te voy a preguntar, o sea, ¿qué tan transparentes somos efectivamente en Chile comparativamente con el barrio? Primero partamos por el barrio, Sudamérica, Latinoamérica, etcétera. Y que a pesar de algunos, no somos Inglaterra, no somos ingleses, digamos, en América Latina. Entonces, la comparación con el barrio es lo correcto. Si yo voy a tal vez la encuesta longitudinal con mayor serie de tiempo que el de Transparencia Internacional, Chile siempre ha estado en el segundo lugar, por decirlo de alguna manera, después de Costa Rica o en particular hoy día de Uruguay. Claro, pero si comparamos tamaños por población, claramente Chile enfrenta otros problemas distintos a países que tienen dos países que tienen un tamaño pequeño. Después, BIDEM es una institución que se dedica a hacer análisis de la calidad de la democracia, pero y en particular, a propósito de una comparación que ellos hacen de la corrupción en los servicios públicos. Y Chile, incluyendo España, es uno de los países muy cerca, ocupa el segundo lugar, el país menos corrupto de su servicio público. Entonces, claro, separemos dos cosas. Uno es la alarma pública que nos ocasionan estos escándalos que son del todo reprochables, el escándalo político que ellos generan, y otra cosa son lo que nos dicen los datos y la percepción de todos aquellos que esa encuesta no es de chilenos, digamos, es de carácter internacional y los datos se disponibilizan a nivel internacional. Entonces tenemos un gap, tenemos un pequeño quiebre entre esa percepción de un país corrupto, altamente corrupto, como mostraba una encuesta que hizo la Contraloría General de la República, que decía el 75% opina que el Estado chileno es muy corrupto. Claro, podríamos discutir la calidad de cómo se construyó la muestra, etcétera. Pero los datos disponibles hoy día nos dicen que en términos de corrupción, recién ahora entró el problema de la corrupción como dato dentro de la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Antes nos sigue preocupando la seguridad. Claro, no eran los temas prioritarios de las encuestas, de la discusión, en la oficina, en la casa, etcétera. Pero ahí la pregunta es, ¿era porque éramos menos corruptos o era porque teníamos menos información sobre la corrupción? Bueno, esa es la pregunta que surge de estos dos encuentros con estudiantes de Derecho y de Administración Pública. Y eso es lo que hay que demostrar empíricamente. Porque una cosa es lo que yo pueda medir en percepción. Y toda percepción, por definición, es lo que aquello observo, ¿no es cierto? Aquello que es una sensación. Es una sensación que puede estar ajustada con mis propias preferencias, ¿no es cierto? Y puede estar del todo errada. Entonces, volvemos a la misma pregunta que veíamos de la falta de investigación, del periodismo de investigación que es consistente en el tiempo, porque no basta investigar solamente un caso. Entonces, claro, lo que probablemente nos preocupa ahora es que por primera vez nos estamos dando cuenta que muchas regiones están viendo afectadas por el caso de fundaciones, pero empezamos a darnos cuenta de los montos involucrados, que empiezan a sumar, digamos. Ahora, si uno mira la historia del país, en los últimos 30 años, casos de corrupción hemos tenido en todas las instituciones del Estado, o por decir en las más relevantes, tanto en el mundo del Ejecutivo, en los ministerios, en las Fuerzas Armadas y en los 3 niveles de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La pregunta que hace es la del $1.000.000. Tenemos y hemos hecho la investigación necesaria para respaldar esa percepción de que somos un país con muy bajos niveles de corrupción en términos comparados a América Latina. Ahora, claro, porque si yo salgo a la calle, no se me está pidiendo a las instituciones del Estado coima, dinero en efectivo para agilizar un trámite, por ejemplo. Eso no es parte de nuestro funcionamiento. Ni la corrupción con otros países que se le ofrece dinero al policía en la calle o al inspector municipal, etcétera, que eso sí, uno lo puede visualizar. No hay que ir muy lejos dentro de Sudamérica. El barrio, claro, el problema está, y yo creo que ahí iría también una segunda derivada, valga la redundancia, de la pregunta, es que ahora tenemos que compararnos con la OCDE, ahora tenemos que entrar a compararnos con los países desarrollados. Y ahí empezamos. Claro, en el otro barrio en que estamos inscritos, digamos. Nos cambiamos de barrio ahora y ahí empezamos a tener problemas. Y serios. ¿Y por qué empezamos a tener problemas? Porque tiene que ver con el capital social. Chile tiene 11 acuerdos internacionales, la mayoría de ellos gestionados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto cuanto une a los servicios públicos, trabajo muy bien hecho, muy bien articulado de los acuerdos que Chile ha firmado, el seguimiento, etcétera. Y el país muy bien por ese lado también. Pero cuando nos comparamos en el barrio 2, ¿cierto? Ahí vienen las preguntas, oiga, pero ¿qué está pasando? Y los instrumentos que tiene Chile se aplican, son usados socialmente a las personas que entienden que ese es un derecho que deben ejercer. Por ejemplo, se está introduciendo desde el punto de vista del capital social en los colegios,
un profesor de educación cívica les dice a los alumnos: ya nos vamos a sentar hoy día en los computadores, prendan, entren a la municipalidad, busquen un contrato, miren lo que hay, miren cuánto gana un alcalde, o vean la última licitación. Es decir, si nosotros no hacemos pedagogía, jugamos muy bien en el barrio latinoamericano, pero parece que no estamos jugando muy bien en el segundo barrio al compararnos con los países de alto nivel de desarrollo, porque finalmente hay algo que cuando se pierde es difícil de recuperar, que es la confianza. Y la confianza en las instituciones en Chile está en el suelo. Pero el país sigue funcionando, digamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos desafíos en los cuales yo creo que requerimos más evidencia, mayor investigación, para lograr entender que hay algo que no podemos, que si lo perdemos no lo vamos a recuperar. Que es la transparencia y la integridad pública. Ahora, ¿cuál es el desafío desde el punto de vista de ustedes, de Consejo de la Transparencia? A propósito de esta fotografía en que estamos en agosto del 2023, en términos de la transparencia, por supuesto. Claro, un interno que es avanzar hacia la renovación del portal, un instrumento sustantivo, o sea, hacerlo más cercano a las necesidades de quienes lo requieren, instituciones y los enlaces de transparencia con los ciudadanos comunes y corrientes, o el ciudadano a pie, para decirlo de alguna manera. Y lo otro, desde el punto de vista ya más institucional, más político, es la Ley de Transparencia 2.0, y que es la que nos va a permitir a nosotros avanzar en mayores niveles de fiscalización de organismos que reciben financiamiento público. ¿Y ahí cuál es el gran objetivo de la Ley 2.0? ¿Cuál es el gran cambio, el avance? El gran cambio es el principio que establece, que donde hay financiamiento público se debe informar y tener acceso en qué se gasta ese financiamiento. Y eso tiene que ver a propósito de fundaciones, corporaciones, universidades privadas, centros, X, Z, con un giro específico. Es decir, lo que no puede ocurrir, y eso tiene que ver con la cancha que decía muy bien, y esta segunda cancha ahora con los países más grandes, ese es el punto principal. Porque la opacidad está ahí, digamos. O sea, yo puedo tener mucho dinero, pero si pongo una corporación al lado, que diríamos a propósito los alcaldes. Bueno, ese es el desafío. Y esperamos que el Ejecutivo, en las conversaciones, ya este tema esperemos resuelto antes de final de año, si es que en realidad queremos dar una respuesta. Ahora, también es importante observar el trabajo de la última comisión presidencial a propósito de cómo se relaciona el Estado con las fundaciones. Pero esta es la tercera comisión presidencial y no hemos avanzado mucho, que digamos, desde 1994, cuando fue la primera comisión. De hecho, nadie se ha preguntado qué pasó con la comisión, los resultados de la comisión Engel, con sus propuestas del 2005. Perdón, 2015. Entonces, claro, tenemos una gran institucionalidad, muchas leyes, pero sabemos poco de cómo funciona. Bernardo, y con tu percepción ahora, dentro de la experiencia que tienes como académico en el Consejo de la Transparencia, o para la Transparencia, a propósito que vas a ser el siguiente presidente, ya vamos a hablar de eso, ¿dónde crees que está el nivel dentro del Estado de Chile menos transparente? No, ahí esa pregunta es imposible de responder, porque en Chile yo no tengo una institucionalidad que me dé información, por decirlo de alguna manera, en línea, que me permita jerarquizar aquellos indicadores. Y eso deriva de la pregunta inicial. ¿Estamos estudiando la corrupción? No. ¿Tenemos una institución específicamente dedicada a la prevención, corrección, vigilancia de la integridad pública? No. Tenemos una comisión presidencial que en términos generales se preocupa de los informes de gobierno abierto y otros aspectos específicos dentro del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Pero al carecer de esa institucionalidad, uno podría decir, mire, la respuesta puede estar por el tamaño de la institución, es decir, pero eso nos llevaría a una falacia psicológica, es decir, por ejemplo, que el Ministerio X, que tiene más funcionarios, va a ser el más corrupto, y el que tiene menos. Eso no es así. Entonces, el desafío hoy día nuestro, y del mundo académico, en esa doble condición, es hacer investigación que nos permita a nosotros construir, tal vez el ranking es lo más duro que hay, por todas las críticas que tienen los indicadores con los que se construyen. Pero a lo mejor nos haría falta tener un indicador de corrupción, pero a eso no hemos llegado. Ahora, importante, te mismo lo decía, no es función del Consejo para la Transparencia la corrupción. Nosotros somos un organismo garante de derechos de acceso a la información. Entendemos que el buen uso de la información nos va a permitir a nosotros conocer más eventualmente de todos aquellos factores que potencian la corrupción. Pero si un día, por ejemplo, volvamos otra vez al nivel más básico de administración pública, que es el municipio. Si yo le preguntara hoy día a un alcalde, ¿me puede decir todos aquellos detonadores de corrupción dentro de su municipio? Sería muy difícil. Hoy día, hasta donde yo estoy informado,
no tenemos ningún levantamiento de información que nos diga estratégicamente para el municipio, incluso desde el punto de vista de la autoría de riesgo, cuáles son todos aquellos ponderadores o aquellos vectores que potencian la corrupción y la captura del Estado. Porque una cosa es la corrupción y la otra es cuando yo capturo el Estado. Por eso el caso de San Ramón en Santiago se volvió tan emblemático, porque tenía todos aquellos vicios, digamos, que uno pensaba que no ocurría en Chile. Entonces la pregunta de fondo, bueno, ¿y cuántos San Ramón tengo? Ese es el desafío de primero, buscar la información, tabularla y con información veraz y responsable, porque esto de que todos son corruptos o váyanse todos porque todos son corruptos en el aparato público no guarda relación con la información y la evidencia que tenemos disponible hoy día. Pero sí que hay casos que hay que investigar, que aclarar y que no evidentemente... Es que no solo investigar, es la sanción que vive. Claro. La sensación también es de impunidad. Lo peor que puede ocurrir en un país es la sensación de que yo puedo defraudar, puedo corromperme y usar posicionalmente mi cargo para beneficio propio, en términos de dinero en efectivo. Eso en economía se llama riesgo moral, ¿no es cierto? Yo tomo decisiones que afectan a terceros para que me beneficien a mí. ¿Ya? Bernardo, pero ¿hay una relación proporcional entre mayor transparencia y menos corrupción? Que para el caso iberoamericano, un poco lo que mostraba y conversábamos minutos antes, no. O sea, en el contexto iberoamericano, mayor institucionalidad de transparencia, anticorrupción, etcétera, no significa que no lo tenga. Y hay países, miremos el Barrio Nuevo, veamos los problemas y escándalos de corrupción que hay, en los cuales los presidentes no terminan sus mandatos, en algunos casos, presidentes que han sido cuestionados. ¿Por qué no se podría, preguntémonos al revés? ¿Por qué votamos por presidentes corruptos y por qué permitimos que hayan funcionarios corruptos? O sea, ¿en qué medida esa discrecionalidad que tengo como elector puede favorecer a alguna persona que, en estricto rigor, todo lo que yo pueda evidenciar ha significado actos de corrupción que además le permiten permanecer en el poder y reelegirse? Entonces, volvemos al mismo punto. Esto de habernos creído que nosotros no teníamos problema de corrupción no puso alerta en ninguna parte. Salvo que, claro, la curva de atención de los problemas públicos de Anthony Dobbs, ¿no es cierto? Ahora está la preocupación por la transparencia como un elemento para llegar a detectar actos de corrupción. ¿De acuerdo? Pero ahí la pregunta, oiga, pero si los datos lo tiene, ¿usted ha hecho el trabajo? O sea, cuando hacemos, y esto para todas las instituciones del Estado, que tienen que ver directamente con la prevención de la corrupción. Todos hacemos la pega en tiempo y forma. Si todos lo hiciéramos, podríamos estar en el equipo del barrio B jugando tranquilamente sin ser cuestionados. Claro. Pero Bernardo, podríamos seguir hablando mucho más. Este tema sin duda es apasionante y también no siempre al alcance de todos los ciudadanos de Chile. Por eso le reitero la invitación a si usted quiere saber qué pasa con alguna situación de su municipio, de algún servicio público, ingrese al Consejo de la Transparencia, al sitio web, que lo van a estar reformando. ¿Y cuándo asume ya como nuevo presidente? A fines de octubre. A fines de octubre, entonces, Bernardo Navarrete, escuche bien ese nombre, será el presidente del Consejo para la Transparencia, un servicio que además cada día debería tener mayor presencia en nuestro Estado y ser más conocido, y además con una ley 2.0 que ya también debería tener incluso mayores atribuciones. Gracias, Bernardo, hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Bien, pues Bernardo Navarrete, como le decíamos, académico de la Universidad de Santiago, pero además consejero del Consejo para la Transparencia de nuestro país, en el marco de lo que fue la inauguración del año académico de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los Lagos en este periodo 2023, con la charla Transparencia versus Corrupción. Qué tema más contingente, sin duda, con lo que estamos viendo en nuestro país en la actualidad. Gracias por la sintonía, nos reencontramos en cualquier instante. Hasta pronto.